Buenos días amigos, nos encontramos hoy sábado, marzo 1, empezando el mes, ya que terminamos febrero el día de ayer. Vamos entonces a ver cómo comenzó este mes o cómo comenzaría, que es lo que vamos a estar analizando. El mes terminó de tal forma, habíamos hablado del euro dólar, vamos entonces a continuar con el euro dólar aquí, habíamos hablado del euro dólar con un 61.8 aquí de Fibonacci, retroceso, tiene una divergencia bastante clara en una hora, que fue lo que hablamos en el informe anterior, una divergencia aquí muy clara, muy limpia, y vimos los resultados muy buenos, tomamos muy buenos beneficios de este movimiento, y entró entonces, ya eliminando el Fibonacci, entró entonces, y el MACD, vamos a eliminarlo por el momento, entró entonces a lo que era la figura que habíamos establecido, el triángulo que teníamos alcista. Al entrar a esa línea de tendencia, se dan cuenta, entró sólidamente y se mantuvo hacia los nuevos niveles de 1.38, donde ha hecho la pausa y entonces está empezando a hacer rechazo del 1.30. Incluso aquí en una hora tenemos un patrón de vela, pero tenemos que entonces estar pendientes a esta semana qué es lo que va a suceder, ya que entiendo que esta es la semana bastante clara donde estaremos analizando si el par va a retroceder nuevamente o entonces va a ir a buscar solamente el área de soporte de aquí, como haciendo un tipo de pullback para entonces continuar hacia el alza. O sea que esta semana va a ser una semana interesante en lo que a análisis se refiere, ya que estamos en máximos interesantes en cuanto al euro dólar y en cuanto a los diferentes pares que vamos a estar analizando. Honestamente, ¿qué es lo que vemos en términos de análisis? Pues tendríamos que calificar bien lo que es el patrón aquí, un patrón claro en cuanto al euro se refiere y en cuanto a velas, para que entonces podamos tomar decisiones hacia la baja. De lo contrario, pues entonces estaríamos caminando como la tendencia lo está llevando. Sí tenemos que tomar en consideración un poco, y digo un poco, aclarar un poquito, las correlaciones. Cuando digo las correlaciones, lo que son los demás pares, si están reaccionando de la misma forma en cuanto al dólar, ya que eso nos ayudaría un poco a definir lo que es la tendencia del dólar, si va a ser al alza o a la baja, ya que si se fijan tenemos un rechazo aquí, tenemos otro rechazo aquí, tenemos otros rechazos aquí. O sea que esta área, esta zona aquí de 1.38, 1.3830 es bastante importante para lo que es el euro y análisis técnico en cuanto al par euro dólar se refiere. En cuanto a la libra dólar, estamos viendo aquí que después de haber retrocedido, habíamos trazado un 38.2 de Fibonacci, el palo rechaza, empieza a tomar nuevos máximos. Si se fijan en gráfico de día, cerró muy bien al alza, vamos a ponerlo un poquito más claro. Sin embargo, el RSI todavía no ha tocado los niveles de 70 o niveles de sobrecompra. Entonces el precio ha rechazado también el 67, 60, 70 aproximadamente, 6767 tenemos aquí marcado. Así que si se fijan, 1, 2, 3 es lo mismo que está sucediendo con el euro. Estos 3 puntos aquí, se fijan, 4 horas, ha sido básicamente velas indecisas, y esta puede que cierre un poquito al alza, ya que el mercado pues en el último día venía cambiando hacia el alza. Pero si se fijan, miren, tenemos aquí el rechazo, patrón, aquí hace un patrón nuevamente al alza, hace otro rechazo y aquí hace otro pequeño rechazo, que estaremos analizando en esta semana cuando empiece lo que es lunes, sábado, discúlpeme, lunes, martes, miércoles, qué es lo que va a suceder. Adicional, el viernes tenemos lo que es el dato de Non-Farm Payroll, el dato de nómina no agrícola, que es un dato bastante interesante y que entonces estaría definiendo también cuál puede ser el camino a seguir del mercado en ese momento. Es una semana, les soy bien honesto, no estoy viendo nada claro aparte de lo que vimos de la semana pasada. Incluso si de la semana pasada tomaron beneficios junto conmigo, pues yo creo que estuvieron muy bien. Así que podamos esperar una semana más en lo que aclara el mercado y demás, pues estaría muy bien. Sí, podemos especular, tal vez un doble techo aquí, pero para ello tendría que confirmar un buen patrón aquí que entre de nuevo y vaya a buscar esta área de soporte, y obviamente de quebrar esta área pues estaría buscando muchos movimientos bastante más abajo, porque es un área de soporte muy clara. Si se fijan, el mercado varias veces tocó y rechazó esa área muchas veces, así que habría que estar pendiente a esos movimientos. Adicional a ello, podría continuar hacia el alza, ya que el mercado, lo que es en gráficos de semana, se mantiene al alza. Mirarlo, se fijan con el RSI,
Todavía el RSI sí tocó aquí lo que es estos niveles máximos, pero todavía le puede quedar espacio simplemente por inercia al alza. Así que en gráficos de semana hay espacio todavía para irse al alza. Pero honestamente esta semana es una semana de observar el mercado y tomar movimientos, entiendo que un poquito cortos, a menos que se sientan bien seguros en cuanto al análisis. Pero en mi situación, en lo que estoy analizando ahora, yo entiendo que podemos esperar un poco, no tomar posiciones muy apresuradas. En cuanto a la de dólar, habíamos hablado y todavía seguimos hablando de la divergencia de semana que tenemos marcada en el MACD. Sí, algo claro que estamos viendo es que había rechazado con esta vela, con este martillo, es esta área. Se le ha hecho bastante difícil ir nuevamente al mercado a ir a quebrarla, pero eso es algo que aquí en este caso cerramos con poco beneficios, porque tenemos una posición bastante clara aquí al alza y vamos muy bien, y el mercado lo rechazó y el autor entonces entró a esta línea. Para mí esta línea que tengo trazada es muy importante, debido a la que nos forma esta figura que habíamos hablado de hombro, cabeza, hombro. Se fijan, tenemos un primer hombro en esta área, entonces tenemos lo que llamaríamos la cabeza, y entonces tenemos el próximo hombro, ok, incluso y este hombro es mucho más bajo que lo anterior, así que, o un triple techo para algunos pudiera ser, no hay problema. Cuando hace este quiebre y vuelve y entra, pues yo entonces estoy considerando que el mercado va a caminar hacia el alza, como lo hizo el euro, como lo hizo la libra anteriormente. Pero ¿qué sucede? Nuevamente rechaza y se mantiene a la baja, así que podemos estar viendo todavía áreas mucho más abajo, profundas, en el punto 88-80. Esta área aquí es un área de demanda, así que es un área va a ser bastante importante. De lo contrario, pues podemos entonces ver todo este movimiento aquí bastante claro, como se ve en esta vela, lo podemos estar viendo aquí caminando eventualmente. De lo contrario, yo todavía me mantengo mirando un poquito alcista al mercado, ya que cualquier detalle positivo que salga de China, o cualquier detalle positivo, como suelo decir, cualquier gota de agua que le caiga a una planta va a reaccionar. Así que cualquier detalle positivo que yo encuentre que salga en cuanto al dólar australiano o en cuanto a China, pues estaremos viendo entonces movimientos, entiendo que hacia la alza bastante claros, ya que estos movimientos negativos que ha tenido aquí se han quedado como soporte en cuanto a noticias y fundamentales se refiere. Pero a la vez hemos visto cualquier detalle sencillo que pueda no darle valor al dólar, enseguida la UT reacciona y vemos ese movimiento claro. Estaremos pendientes aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues estaremos pendientes a que nos forme un pequeño doble techo aquí, discúlpeme, doble suelo en esta área, que entonces estaría yendo hacia el alza. Vamos a eliminar estas líneas para olvidarnos de ellas por el momento. Entonces estaremos viendo, si es de ser así, pues un tipo pequeño doble suelo, si entonces el mercado empieza a rechazar esta área. Se fijan, entonces estaría caminando hacia arriba y estaría entrando esta línea nuevamente, que es la que me interesa, porque es el soporte importante o resistencia ahora en estos momentos, resistencia importante. Entonces estaría caminando para ir a buscar los 90-40 y eventualmente 90-80. Pero de lo contrario, pues entonces el mercado estaría caminando un poquito más a la baja. ¿Qué es lo que estaremos buscando un poquito más a la baja? Buscaremos entonces lo que son los indicadores, sea MACD. Vamos a tomar el MACD por aquí. Estaremos buscando, si acaso, el MACD, si nos da una divergencia clara en esta área aquí. Si el mercado entonces va hacia la baja, nos da una divergencia clara, sea en 1 hora o en 4 horas. ¿Ves? Se fijan, tenemos este mínimo y este mínimo aquí, así que el mercado está caminando bastante racional, bastante en consono con el índice, con el indicador, disculpen. Así que vamos a ver qué tenemos aquí con el RSI. Si trazamos el RSI tenemos básicamente lo mismo, están caminando bastante paralelos, así que estaremos pendientes si el indicador, si esto aquí logra quebrar hacia la baja, el AUD logra quebrar hacia la baja, pues entonces estaremos pendientes a ver si nos forma una divergencia que sea clara para tomar posiciones hacia el alza nuevamente. De lo contrario, estaremos entonces pendientes, como les comenté, a la línea de resistencia, en este caso, en estos momentos aquí, para entonces un posible doble suelo. En cuanto al dólar yen, amigos, se ve a la baja, en términos de días se ve a la baja, ha caminado bastante fuerte, a menos que
que forma una figura aquí de triple piso, o un hombro cabeza hombro invertido, que entonces lo que estaría rechazando nuevamente este mínimo para subir nuevamente al alza. Pero si se fijan, está teniendo unos movimientos bastante fuertes hacia la baja, así que estaremos pendientes a ello. En cuanto al euro yen, que habíamos hablado de la divergencia que teníamos en 4 horas en la semana pasada, vimos aquí como en 4 horas el mercado cumplió con su divergencia bastante clara, fue a buscar unos mínimos bien interesantes, incluso este movimiento aquí fue muy bueno. Y si se fijan, de esa línea de tendencia, que fue la del quiebre, vamos a ponerlo un poquito más lejos, fue el quiebre de la divergencia que teníamos aquí marcada, que se nos forma otra figura más. Pues ahora el mercado fue con mucha fuerza a buscar esa línea de tendencia. ¿Qué sucede? Al tocar esta línea de tendencia aquí, pues la rechaza, ya que el euro se detiene en unos máximos interesantes y el dólar yen empieza a ceder. Pues entonces miren el rechazo bastante claro que tuvo aquí, y entonces da unos 40-50 pips de rechazo, o sea que eso es algo bien considerable a tomar. Ya tenemos entonces aquí un 40-70 y un 41 de niveles de resistencia que podríamos estar considerando. El dólar yen continuó hacia la baja, pues estaríamos viendo el euro yen continuar hacia la baja un poquito más fuerte de lo normal, y estaremos entonces tomando en consideración el 40 aproximadamente también de área de soporte. De quebrar ese, pues estaríamos buscando mínimos mucho más bajos, pero mientras el euro se mantenga al alza, pues podemos ver una pelea, una lateralización en esta área. Por eso les comento, si se dan cuenta en cuanto a lo que llevamos a análisis, no llevamos nada claro, nada visible de forma fácil. Si acaso aquí tenemos lo siguiente: el dólar CAD, acabamos de cambiar al dólar canadiense, el dólar versus el dólar canadiense, que estamos viendo un posible que doble techo. Este está bastante claro, ¿verdad? Pues ¿qué sucede? Está en el área de soporte. Aquí está en el área de soporte. Entonces, al tener este punto aquí, estamos viendo que el mercado está rechazando esa área. Entonces hay que verificar con mucho más detalle en una hora, ver los patrones que acaba de hacer. Acaba de hacer un pequeño patrón aquí en una hora. Retrocedió, rechazó esa área nuevamente. Así que estaremos analizando si el mercado va a continuar hacia el alza. En este caso, que es bastante fortalecido que ha estado frente al CAD. De lo contrario, pues entonces estaría quebrando esta área para ir a buscar una zona bastante profunda en esta área. 50, 60, 70, 80, 100 pips, 130 pips hemos marcado aquí. Son bastante buenos. Cualquier cantidad que usted tome en ese movimiento son muy buenos. Así que esto es lo que estaremos pendientes, analizar los indicadores un poquito más a detalle para entonces tomar en consideración. Si se fijan, en el pasado fue bastante interesante esta área de soporte. Mírenla aquí. El mercado se le hizo bastante difícil y cuando la quebró tuvo que venir con bastante fuerza para entonces ir al alza. Aquí se le hizo difícil nuevamente quebrarla y aquí entonces está reaccionando a lo que es la historia del mercado. ¿Ok? Estaremos pendientes a esta área, estaremos pendientes para actualizar más adelante en la semana. En cuanto al Dow Jones, vemos que después de haber peleado y batallado con el 16.170 logró superarlo hacia el 16.380. Si algo tenemos en consideración aquí es lo siguiente: esta parte es la parte que a mí no me gusta. Si va al alza, perfecto, está caminando al alza, pero está haciendo unos buenos movimientos fuertes hacia la baja, así que en eso hay que estar pendientes. Si se fijan, ven esos movimientos, esos rechazos hacia la baja, son movimientos bastante considerables, hay que estar pendiente a ellos. En cuanto al Standard & Poor's 500, tenemos nuevos máximos históricos. Por ende, esto es algo normal que pase, por eso es que el mercado rechaza hacia la baja, porque son nuevos puntos históricos hacia el alza y el mercado no tiene referencia hacia dónde establecerse. Así que estaremos viendo hacia dónde las velas nos dirigen, que la masa inversora va a estar caminando. Se fijan, aquí logró entrar a ese canal que teníamos trazado, un canal alcista. Logró entrar y logró nuevamente salir de él. Así que estaremos pendientes qué es lo que va a hacer el mercado, si va a seguir caminando. Eventualmente miraremos cómo procede en la semana. Vuelvo y les comento y les repito con mucha humildad: esto no se trata de saberlo todo en todo momento, sino de esperar que el mercado se muestre. Esto es como jugar a las escondidillas, al escondite. Esperar que el mercado se muestre. Cuando él se muestre, ya entonces usted hace su decisión y espera que el mercado, la masa, le confirme inversora para que camine con ella y tome beneficio con esa masa inversora. No sé que usted solo caminando en contra de algo que está caminando el mercado. Si lo vemos al alza, como les comenté, lo vemos al alza, así que estaremos pendientes de esos movimientos al alza. Para tener nuevos máximos históricos, estamos viendo entonces lo que son todos los pares, tanto el euro dólar, tanto la libra.
llegando a niveles interesantes, el de dólar, tratando de llegar a otros puntos interesantes de soportes y resistencia, y eso es lo que nos hace trabajar, eso es lo que es nuestro trabajo en términos de análisis. Eso es todo por el día de hoy, amigos. Nos estaremos entonces actualizando durante la semana.